está fuera de lugar esto en el medio de un duelo. Porque Milei mismo decretó un duelo que está rompiendo, que lo va a romper esta noche antes de viajar. ¿Por qué? Porque va a ser un acto. ¿Y dónde va a ser esa charla? En la Universidad de Alberto Venegas Lynch. La Universidad Trucha, que le dio su título. Sí. Pero ustedes se acuerdan lo que dijo Alberto Venegas Lynch en el cierre de campaña de Milei en el 2023 en el acto en el Movistar Arena? Sí. ¿Vos te acordás? Sí, ¿cómo que no? ¿Lo digo yo? Decilo. Que había que romper relaciones con el Vaticano. Antes de ¿Cómo no tuvimos subirse ese archivo de esta semana? tenemos que romper relaciones con el Vaticano. Sí. Por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Bueno, antes de subirse al avión para viajar al Vaticano a despedir a Francisco, Milei va a ir a visitar la casa de estudios, entre comillas, que tiene este hombre que proponía en el cierre de campaña romper relaciones con el Vaticano. Hablemos de hipocresía. No solamente lo que dice, que está mal, son mentiras una atrás de la otra, es impresionante. En ese sentido es un excelente discípulo de Donald Trump. Sino también, de nuevo, la ligereza con la que se toma su investidura presidencial. El presidente de un país no va corriendo un canal de televisión a sacarse una foto con su ídolo. Que además es ni siquiera es que si ese es un economista de esos grandes, no, es el líder de una secta, digámoslo, económicamente es el líder de una secta. Sí. Al que además Milei quiere tanto por las cosas lindas que dice este español de él. Claro. ¿No? Sí, Eso es la medida del amor de Milei. Comparte los chats, podrían ser nuestros chats, que yo te digo, Nico, qué buena tu editorial, y vos me decís, che, qué groso Lato, que nos vamos tirando como flores. Todo el tiempo. Y Milei comparte los chats con este señor. Mirá qué lindo lo que me dijo, así es. Claro. Y también está fuera de lugar esto en el medio de un duelo. Porque Milei mismo decretó un duelo que está rompiendo, que lo rompe para ir a la televisión, que lo rompe cuando tuitea con insultos y con violencia, que lo va a romper esta noche antes de viajar. ¿Por qué? Porque va a ser un acto. ¿Hoy? No se va a privar de hacer un acto con Jesús Huerta Soto, ¿así es el nombre? Huerta de Soto, sí. Huerta de Soto. Huerta de Soto. Va a disertar, va a dar una charla junto con este economista. ¿Hoy? ¿Y dónde va a ser esa charla? En la Universidad de Alberto Venegas Lynch. La Universidad Trucha, que le dio su título. Sí. Pero ustedes se acuerdan lo que dijo Alberto Venegas Lynch en el cierre de campaña de Milei en el 2023 en el acto en el Movistar Arena? Sí. ¿Vos te acordás? Sí, ¿cómo que no? ¿Lo digo yo? Decilo. Que había que romper relaciones con el Vaticano. Antes de ¿Cómo no tuvimos ese archivo de esta semana? Lo tenemos, está por ahí, yo se lo pedí a la gente, está para el pase, así que si lo quieren buscar con ahora un profesor llamado Jesús. ¿En serio había dicho eso? Antes de tomarse el avión para ir al Vaticano. Además de Milei. Ovación cuando lo dijo. Ahora que lo decís me acuerdo. Ovación. Libertad, libertad, gritaba la gente en el público. Hay que romper relaciones con el Vaticano. Sí. Che, pará, ¿Milei entonces va a venir acá a la vuelta hoy? Parece que sí. ¿A qué hora? No lo sé, a las 22 está programado el viaje, así que esto será por la tardecita. Ponele que puede venir al programa de Mariano Martín. Me parece que Sería demoraba, muy bueno. Decían que se demoraba un poquito el viaje, que iba a ser más cerca de la noche. Para estar ahí. Es increíble. Para estar ahí. No, pero digo, ya que pasó por un canal de televisión, se ve que pasó cerca. Sí, vio luz y entró. ¿Va a estar acá a la vuelta, presidente? Y puede ser que... Ahora está en mi escuadra. Si quiere pasar, lo esperamos. A lo mejor viene seguido, porque yo un par de veces vi así bastantes autos de esos con culatas y demás acá a la vuelta. A lo mejor viene a... Está 10 a buscar cuadras. consejos. Por ahí para hacer tiempo puede quedarse acá. Qué Lo raro. invitamos. Lo invitamos, sí. Pero bueno, lo cierto es que hay ahí obviamente un cúmulo de hipocresía. Cuando uno mira lo que va a ser la comitiva que va a viajar
con Patricia Bullrich, que ayer volvió a mandar a pegarle a los jubilados, Sí. con Petovelo, alguien que dejó que se pudra comida en los galpones. Es decir, y esa hipocresía tiene efecto. Yo ahora lo voy a comentar un rato en el pase. Este gobierno decretó duelo por la muerte de Francisco, un papa al que había insultado de arriba abajo y con el que finge hoy un respeto y un lamento que no es tal. Si no, nos explica que en medio del duelo por Francisco, que hablaba, entre otras cosas, de estos jubilados, de esta gente que iba a reclamar, lo sigan cagando a palos. Un duelo no es solamente no ir a la oficina. Un duelo tiene un significado mayor que evidentemente en este gobierno no comprenden. Recordemos, digo, que el propio Francisco explícitamente había dicho en su momento que estaba mal gastar dinero en reprimir y no en ayudar a la gente que estaba reclamando. Me hicieron ver una represión, un filmado de una represión, no sé, una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. Que no tenían derecho a reclamar lo suyo. Porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso, ¿eh? La hipocresía que queda claro además en la comitiva que va a acompañar a Milei, la más numerosa en el gobierno. Lo escribió ayer Jonathan Eyre en el Tape. Dicen que es lo que pidieron en el Vaticano, lo cual no tiene ningún sentido teniendo en cuenta que la curia argentina va a tener menos representantes, bastante menos representantes que el gobierno argentino. Pero además viaja Bullrich, que le pega a los jubilados, viaja Karina Milei, que es señalada internacionalmente como una persona que recibe coimas, viaja Petovelo, alguien que guardó en galpones comida hasta que se pudrió. Escuchen cómo explicaba ayer Majul, vocero del gobierno, la presencia de Petovelo en la comitiva, porque realmente, si no fuera trágico, sería para reírse. Fuente de la oficina en la presidencia. Le pregunté varias cosas. ¿Quiénes viajaban a Roma y para cumplir qué tipo de funciones? Entonces la fuente me respondió, te digo en memoria, el canciller Gerardo Huarte, porque corresponde a su cargo. Corregidme, Débora, si estoy equivocado. La Secretaría General de la Presidencia, Karina Milei, dice en el gobierno porque es la sombra personal e institucional del presidente. La ministra Sandra Petovelo, porque es de todo el gobierno la que mantuvo el contacto más fluido y asiduo con Francisco. Parece que le enviaba informes cada 15 días que eran sistemáticamente respondidos. Me imagino esos informes cada 15 días. ¿Ya repartiste la comida? Todavía no. ¿Ya repartiste la comida? Todavía no. ¿Qué pasó con la orden judicial para repartir la comida? La pelamos. Eso debían ser los informes que mandaba cada 15 días Petovelo. No había mucho más para informar. Pero el colmo de la hipocresía se va a dar hoy a la noche. Ahora en un rato vamos a ver, porque Milei está, no sé si sigue estando o estuvo hasta hace un rato en televisión, como si no tuviera otras cosas más importantes que hacer o no hubiera decretado un duelo, porque fue corriendo como un fan a recibir a un economista español que le chupa las medias y demás. Esta noche lo último que va a hacer Milei antes de subirse a un avión y viajar a Roma a despedir a Francisco es participar en un acto. Él había dicho que iba a levantar todos los actos por el duelo. Bueno, este no, porque tenía que participar en este acto con el economista español, que se va a llevar a cabo en la Universidad Trucha que tiene Alberto Venegas Lynch, la única universidad del mundo que le dio un doctorado a Milei. Y aunque algunos quizás no lo recuerden, Alberto Venegas Lynch fue uno de los oradores en el cierre de campaña de Milei en su campaña presidencial, en el acto que hizo en el Movistar Arena. Y en ese acto dijo lo siguiente:
Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras... Bueno, antes de subirse al avión para viajar al Vaticano a despedir a Francisco, Milei va a ir a visitar la casa de estudios, entre comillas, que tiene este hombre que proponía en el cierre de campaña romper relaciones con el Vaticano. Hablemos de hipocresía. Sí. A Milei le está pasando un poco lo del pastorcito mentiroso con la economía. Digo, si 10 días después de anunciar el acuerdo con el fondo, una semana después de recibir 12.000 millones de dólares frescos, después de la salida del cepo más exitosa de la historia, sí, vos necesitas que un día filtre Estados Unidos que te va a dar una red si te caes, y que al día siguiente salga en on the record el ministro de Economía de Estados Unidos a volver a decir que sos genial. Entonces, evidentemente, no te están creyendo aquellos que vos querés que te crean, que son los que tendrían que ir corriendo a comprar bonos de Argentina para hacer bajar el riesgo país y que Argentina pueda negociar la deuda. No le creen. Total. La verdad es que ya no le creen, ya no hacen efecto estos anuncios. Che, antes de ir al pase, tengo la producción, no sé, me está diciendo Charlie que tiene un audio. ¿Esto es de hoy? ¿De ayer? Ayer Sturzenegger dio una charla. ¿Ayer acá o allá? No, en Washington estuvo. En Washington. No va a dar una charla en Buenos Aires. Claro. Yo no sé de qué. Te juro, pregunté sin saber, pero era medio cantado. No sé de qué va el archivo porque no me quedé. Yo no sé si poner algo al aire que no sé qué es. Que me tengo que confiar en la producción. ¿Confío? Posta, o sea, me pone la producción. Tengo un audio de Sturzenegger, no te voy a decir de qué es y sorprendete al aire. Charlie hace que sí, yo confío en Charlie. El tema que apareció Juan Pacosta y hace que sí, y ahora ya no sé si confiar. Menos confío. Ahora ya no sé si confiar. ¿Confiamos? No sé. Bueno, confiamos, Lanto. Bueno, también es una cosa de Sturzenegger, o sea, que tampoco nos va a dar mucha confianza lo que vayamos a escuchar. Confío. ¿Ustedes saben de qué se trata? No tengo ni idea. Vamos a ponerlo, a ver. Patricia perdió. Miren esta cosa increíble. Me escribe un mensaje al día siguiente, un WhatsApp. Imagínense, había perdido la elección, ¿correcto? Y me dice, ese día, al mediodía, hace esa conferencia de prensa donde apoya a Javier, ¿correcto? Y fue un punto central de la campaña. Esa mañana me escribe y me dice, Federico, no te desanimes. El proyecto que preparamos juntos vas a ver que se va a hacer realidad con Javier. Incluso, quizás, más que si hubiera ganado yo. Fíjense la visión, la grandeza y la humildad de Patricia. Y ahí entonces decidimos llevarle las 2 pilas que vio Alejandro a Javier. Tuvimos una reunión donde duró 5 horas que revisamos el marco legal de Argentina entero, claro. Y Javier gemía, como si estuviera teniendo un orgasmo. No puedo creer esto. Y le dijo, esto lo tenemos que implementar. Bueno, entonces esas 2 pilas se convirtieron... No, pero no podemos poner esto al aire. No, yo creo que no. ¿Esto es posta? Javier gemía, dice. A mí me da una profunda vergüenza. ¿Lo mandó Diego Recalde esto? No, es un montón. No lo había visto, No sé qué decir, o sea... Ya sabíamos, la historia la sabíamos, ¿se acuerdan que Sturzenegger había preparado la ley bases y todo eso? En realidad no la mostró un montón de papeles ahí, y que, ¿cómo se llama? Todos como con un moño, ¿no? Sí. Y que Patricia Bullrich le llevó eso a Milei, etcétera, pero contado así, no lo habíamos escuchado. Pero además, ¿en qué lugar pone al presidente de Argentina eso? Yo insisto, la investidura presidencial no es algo que hayamos inventado los cucas, es algo que existe por algún motivo.
los presidentes de los países, pero también los directores de las empresas, los arzobispos y los papas, digo, sí. Las autoridades en general requieren cierto respeto en el tratamiento que le dan otros y que se dan sí mismos las personas al cargo que ocupan por algo. Porque desde ese lugar después se tiene que ir a negociar, o en teoría se tiene que ir a negociar, desde ese lugar uno tiene que poder decir que no y plantarse, desde ese lugar uno tiene que poder incluso oponerse a distintos factores de poder, a distintos intereses. Entonces, cuando un ministro, que es lo que es Sturzenegger, va a Estados Unidos, a otro país, hablar así de su presidente, está haciendo un daño enorme a toda la Argentina. Que probablemente Milei celebre, porque es parte de ese destruir el Estado desde adentro del que él habla, pero que Milei lo celebre no lo excusa, porque la presidencia de la Argentina es más que Milei y nosotros la tenemos que defender, aunque Milei sea el que hoy esté ocupando ese lugar. ¿Cómo se ha ido deteriorando, ¿no?, la figura presidencial? No solo de Milei. No solo de Milei. La verdad que se ha deteriorado con Macri, se ha deteriorado con Alberto. Muchísimo. Y Milei y es algún fenómeno además global que tiene que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con un montón de cosas. No es culpa exclusiva. Pero si no hacemos el diagnóstico y empezamos a tratar de modificarlo, que con este energúmen no va a ser difícil, pero la verdad es que hay que tenerlo presente. Hay que hacer valer la institucionalidad en el buen sentido.